Bueno, a mí de los AINES que me tocaron o que elegí fue paracetamol, dipirona, naproxeno y meloxicam. Voy a arrancar con el paracetamol. Su presentación viene en comprimidos, gotas, té, té Vic y demás que se utilizan para el estado gripal, y soluciones endovenosas que viene de 10 miligramos mililitro y vienen por 50 y 100 mililitros. Como indicaciones tenemos como analgésico, antipirético. En uso oral se usa en tratamiento del dolor leve a moderado y la fiebre, con grave evidencia A. En uso endovenoso en recién nacidos a términos, lactantes y niños. Se utiliza para el tratamiento a corto plazo de dolor moderado, especialmente de cirugías. El tratamiento a corto plazo de la fiebre. Se puede usar uso rectal para pacientes que no toleran la vía oral, sobre todo en lactantes y niños. Y el uso vía oral o endovenosa para el cierre del conducto arterioso persistente, todavía no hay evidencia, pero se usa. Como farmacodinamia, tenemos que bloquear la generación del impulso doloroso a nivel periférico, actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura, su acción antiinflamatoria es débil, al igual que después voy a hablar de la dipirona, y no presenta otras acciones típicas de los AINES como antiagregante o gastrolesivo. Su mecanismo de acción aún no está claro del todo. Se ve una antinocicepción por inhibición directa de la COX a nivel central e indirecta a través del sistema endocannabinoide, opioide y serotoninérgico. Se clasifica junto con la dipirona como analgésico no opioide. Este sistema es un modulador de diferentes procesos cerebrales, como la nocicepción, la actividad motora, aprendizaje y memoria, como así también el sistema inmune y cardiovascular. Se encuentran múltiples localizaciones. Los que se encargan, o sea, los receptores involucrados en el dolor son los CB1, y estos receptores acoplados a la adeniciclasa, al ser activados, la inhiben, lo que a su vez se traduce en reducción de la liberación de glutamato y sustancia P. La estimulación de este sistema es el que produciría la analgesia y antihiperalgesia. Como farmacocinética tenemos el metabolismo, es ampliamente metabolizado en el hígado por 3 vías: conjugación, oxidación y glucuronidación. A través de la oxidación se produce el metabolito activo, que es tóxico y produce la necrosis hepática. Eh, Cuando se produce la intoxicación por paracetamol, como leía en la bibliografía, se produce porque al superar la dosis, los primeros dos mecanismos se saturan y todo lo que queda empieza por oxidación. Entonces se empieza a producir más de este metabolito y ahí es cuando se produce la necrosis hepática. Su concentración plasmática se alcanza de 30 a 60 minutos, su vida media de eliminación es de 2 horas y tiene excreción renal. La dosis oral se utiliza 60 miligramos kilo día, que se puede repartir en 4 a 6 tomas. Si a las 3 o 4 horas no hay el efecto deseado, se puede volver a administrar, pero se utiliza 10 miligramos kilo. Como vía rectal, que es lo que decías, útil si hay vómitos, se utiliza 60 miligramos kilo día, y acá hay una dato según peso, las dosis que se puede usar y las presentaciones que vienen. Y endovenoso se utiliza una perfusión durante 15 minutos y se dosifica según el peso. Como por ejemplo, si es menor a 10 kilos, la dosis va a ser 7,5 miligramos kilo, el volumen va a ser de 0,75 miligramos kilo, el volumen de paracetamol de 10 miligramos mililitro va a ser 7,5 mililitros de ese vial, y la dosis máxima diaria es de 30 miligramos kilo. Un ejemplo, después acá abajo, ahí en la tabla, las demás dosis. Se puede diluir la solución en solución fisiológica, en solución de glucosa, o una combinación de ambas, esto para reducir la concentración y aplicar en los pediátricos sobre todo. Con respecto a la insuficiencia renal, el intervalo mínimo entre cada administración debe ser al menos de 4 horas en los pacientes con función renal normal. Si tiene una insuficiencia renal grave, debe ser al menos de 6 horas. Y si está en hemodiálisis, por lo menos tiene que haber 8 horas. En lo que es insuficiencia hepática, la dosis máxima no debe exceder los 3 gramos, si bien la dosis máxima es de 4.
Y nada, con respecto a las contraindicaciones, hipersensibilidad al fármaco o alguno de sus excipientes, insuficiencia hepatocelular grave y hepatitis vírica. Como precauciones, hay que tener cuidado con los errores en la medicación, o sea, en la dosis, por la hepatotoxicidad, en la insuficiencia renal, como ya dije. Se recomienda no utilizar en menores de 6 años que se encuentren bajo tratamiento de ácido valproico por el riesgo de toxicidad hepática. Alcoholismo y insuficiencia hepática puede potenciar la toxicidad hepática del paracetamol. En anemia, debido a la posible aparición de alteraciones sanguíneas, se recomienda la precaución con estos pacientes. Alergia a los salicilatos, se ha dado reacción cruzada. Y considerar la posibilidad de estar consumiendo otro medicamento que también tenga paracetamol, ya que hay muchas asociaciones, tramadol, diferentes medicamentos como el Curaplus y demás, no superar la dosis máxima. Como efectos secundarios hepáticos, puede haber un aumento de las transaminasas, hipersensibilidad, puede causar exantema, urticaria, rash, dermatitis, alergia, fiebre. Se han descrito casos de angioedema y reacciones anafilácticas. Puede producir trombocitopenia, leucopenia en tratamientos prolongados a dosis alta. Raras, puede producir hipotensión, erupción cutánea, hipoglucemia, fibra estéril y intoxicación cuando se supera la dosis máxima y el tratamiento es N-acetilcisteína. Como interacciones farmacológicas, con los anticoagulantes orales puede aumentar el tiempo de protrombina cuando se utiliza dosis altas y tratamientos prolongados. Se suele recomendar como analgésico de elección al no ser antiadherente plaquetario y ser poco gastrolesivo, pero la dosis debe limitarse a 2 gramos día durante periodos cortos de tratamiento. Isoniazida reduce el metabolismo del paracetamol y aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Fenobarbital y fenitoína, en caso de sobredosificación del paracetamol, puede reducir la formación de metabolitos de paracetamol responsables de la hepatotoxicidad. Esto lo saqué del manual alto, que dice la coadministración con AINES produce analgesia sinérgica y cuando se administra con opioides se lo cataloga como ahorrador de opioides. Aquí hay unas de las combinaciones recomendadas ahí por el manual, son varias. Y esto también estaba bueno, dice, en cirugía de alto impacto doloroso se puede usar una dosis de carga 30 a 60 minutos antes de un AINES o un COSIP, más paracetamol vía endovenosa, y dosis de mantenimiento, un aire arreglado por horario endovenoso vía oral, más infusión continua endovenosa, o un coxib vía oral, más el paracetamol. Esto buscando la acción sinérgica que tienen. Y en cirugías de bajo moderado impacto nociceptivo, se sugiere combinar AINES más paracetamol reglados por horario, vía oral o endovenosa según corresponde. Busqué en PubMed, encontré este estudio bastante reciente, desde el 2020-21, se hizo un análisis, una revisión sistemática de trabajos, donde se vio que el paracetamol intravenoso produjo una puntuación menor de 0,5 puntos más baja que los que no recibieron la premedicación con paracetamol oral, y los pacientes que recibieron paracetamol intravenoso también tuvieron una pequeña reducción del requerimiento de opioides postoperatorios.